En el vasto tapiz de la historia hay figuras que se destacan por sus logros, sus errores y las lecciones que dejaron para la posteridad. Quédate hasta el final del video si quieres descubrir la mayor sabiduría y las advertencias de un rey legendario, Salomón, conocido por su incomparable sabiduría y, paradójicamente, por sus 1000 esposas. Acompáñame mientras exploramos cómo este hombre, que lo tenía todo, nos advirtió sobre los peligros de confiar ciegamente. ¿Qué fue lo que Salomón descubrió a través de sus experiencias conyugales que lo llevó a advertirnos? La narrativa de Salomón es una que evoca tristeza y se considera una de las grandes desilusiones bíblicas. Al ser coronado rey, posiblemente a la temprana edad de 20 años, Salomón simbolizaba un futuro prometedor y se le presentó una oportunidad única. No obstante, el desenlace de su vida no cumplió con las expectativas. El mandato de Salomón inició lleno de optimismo. Su progenitor lo proclamó monarca y su nombre, que significa paz, reflejaba su legado como descendiente de David y Betsabé. La muerte de su primogénito fue el resultado doloroso de una serie de transgresiones, y siendo Salomón el segundo hijo, llegó a un hogar donde se valoraba la clemencia. Este ambiente familiar pudo haber enriquecido su comprensión sobre Dios. Criado en un entorno palaciego marcado por las disputas, Salomón fue testigo de primera mano de los conflictos provocados por sus hermanos mayores, Amnón y Absalón. Incluso en los últimos días de David, su hermano Adonías se autoproclamó rey. Sin embargo, la intervención oportuna del profeta Natán y Betsabé aseguró la ascensión de Salomón al trono. En los momentos finales de David, éste impartió un discurso conmovedor a su hijo, instándolo a ser valiente y a seguir los mandamientos y estatutos de Dios, tal como están en la ley de Moisés, para que prosperara en todo su camino y mantuviera la promesa divina de un sucesor perpetuo en el trono de Israel. Este consejo, que esencialmente le indicaba vivir en devoción al Señor, fue un legado de sabiduría para el joven rey. Salomón, en sus inicios, parecía adherirse a este consejo, como se relata en el Libro de los Reyes, mostrando su amor por Dios y siguiendo los preceptos de su padre David, aunque aún realizaba sacrificios en los lugares altos. Su corazón estaba entregado al Señor en aquel entonces. En un sueño revelador en Gabaón, Dios se le presentó a Salomón, ofreciéndole lo que deseara pedir. En aquel tiempo, Dios se comunicaba con los israelitas mediante sueños, mientras que en la actualidad, según las Escrituras, lo hace a través de Jesucristo, la palabra viva. Dios le extendió a Salomón una oferta sin precedentes, como si le entregara un cheque en blanco, invitándolo a expresar su deseo más profundo. Si hoy Dios nos hiciera la misma pregunta, nuestra respuesta revelaría mucho sobre nuestro ser interior. Salomón, ante tal oportunidad, solicitó sabiduría para gobernar adecuadamente, una petición que complació grandemente a Dios. Como resultado de su humilde oración, Salomón fue bendecido con una sabiduría sin igual, convirtiéndose en el hombre más sabio de su época. Salomón no solo se destacó por su sabiduría, sino que también se erigió como uno de los más acaudalados en la historia. En el pasaje de Primera Reyes 3, 7-15, Salomón se presenta humildemente ante Dios, reconociéndose como un joven inexperto, recién investido como rey tras su padre David. Se consideraba a sí mismo como un niño pequeño, incapaz de liderar al vasto pueblo elegido por Dios. Por ello, solicitó a Dios un corazón astuto para gobernar con justicia y discernir entre lo bueno y lo malo. La petición de Salomón agradó a Dios, quien le concedió una sabiduría sin parangón y además riquezas y honores que ningún otro rey poseería en su vida. Si Salomón mantenía su fidelidad a Dios, siguiendo los mandamientos como lo hizo David, se le prometió una larga vida. El sueño que Salomón tuvo fue más que una simple visión nocturna. Fue una revelación divina que marcó un punto de inflexión en su vida. Al despertar, Salomón se transformó, no solo en un monarca con una sabiduría excepcional, sino también en un administrador eficiente y visionario. Entre sus logros más destacados se encuentra la construcción del magnífico templo, una obra que su padre David había soñado pero que nunca llegó a concretar. Este templo no era una estructura ordinaria, era una edificación que desafiaba la imaginación, con dimensiones colosales
y una arquitectura que reflejaba la grandeza del Dios al que estaba dedicado. La narrativa bíblica, detallada y rica en simbolismo, nos cuenta que 480 años después de que los israelitas dejaran Egipto y en el cuarto año del reinado de Salomón, se colocó la primera piedra del templo del Señor en el mes de Ziv. Las medidas del templo eran de una escala impresionante: 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, dimensiones que simbolizaban la majestuosidad y la perfección divina. El pórtico, que se extendía a lo largo de toda la anchura del templo y sobresalía 10 codos, servía como un umbral entre lo divino y lo terrenal. Las ventanas del templo, estrechas y elevadas, permitían que la luz natural se filtrara delicadamente en el interior, creando un ambiente de reverencia y misticismo. Alrededor de la estructura principal se añadieron habitaciones adicionales en 3 niveles, cada una con diferentes anchuras, que servían tanto para funciones prácticas como para simbolizar la complejidad y la profundidad de la fe. La construcción del templo se llevó a cabo con un respeto reverencial por la santidad del lugar. No se escuchó el ruido de las herramientas de hierro en el sitio de construcción, ya que los bloques de piedra se tallaban meticulosamente en la cantera antes de ser transportados al lugar. La entrada al nivel más bajo estaba en el lado sur del complejo, y una escalera interna conectaba los diferentes niveles, facilitando el movimiento dentro del sagrado espacio. Cuando Salomón finalizó la construcción del templo, lo hizo con un toque de maestría, revistiéndolo con vigas y tablas de cedro y añadiendo habitaciones laterales. Estas estancias, fijadas al templo con vigas de cedro, no solo proporcionaban espacio adicional, sino que también simbolizaban la conexión entre el rey, su pueblo y su Dios. La oración de consagración de Salomón fue un evento de trascendental importancia en la historia bíblica, un momento que quedó inmortalizado en las Escrituras, específicamente en Primera Reyes 8, 22-53. Ante el altar del Señor y en presencia de toda la congregación de Israel, Salomón extendió sus manos hacia el cielo y proclamó la singularidad y la fidelidad del Dios de Israel. En su oración, reconoció la fidelidad de Dios al cumplir su promesa a David, su padre, y suplicó que las promesas de sucesión en el trono de Israel se mantuvieran, siempre y cuando sus descendientes caminaran en obediencia a Dios. Salomón expresó una profunda reflexión teológica al cuestionar la capacidad de cualquier templo terrenal para contener a la divinidad, reconociendo que ni siquiera los cielos pueden contener a Dios en su totalidad. A pesar de esta comprensión, solicitó que Dios escuchara las oraciones que se dirigieran hacia este templo y respondiera con misericordia y perdón. La oración de Salomón reflejaba su profundo deseo de que Dios escuchara desde su morada celestial y actuara con justicia, perdonando y juzgando de acuerdo con la verdad. No obstante, la vida de Salomón no estuvo exenta de errores y transgresiones significativas. Como se narra en Primera Reyes 11:1, su inclinación por las mujeres extranjeras, incluyendo a la hija del faraón y a mujeres de diversas naciones paganas, presagiaba problemas futuros. Aunque muchos de estos matrimonios tenían objetivos políticos, la inmoralidad también estaba presente. Las 700 esposas de linaje real y las 300 concubinas de Salomón eventualmente influyeron en él para que su corazón se desviara hacia otros dioses, y su devoción al Señor no fue tan completa como la de su padre David. El rey Salomón, en un giro trágico de su reinado, construyó lugares altos para deidades paganas como Quemos y Moloc, lo que llevó a la idolatría dentro del corazón de la nación y alejó al rey del camino de Dios. La ira de Dios se encendió contra Salomón por apartar su corazón del Señor, a pesar de haber sido advertido directamente por Dios en 2 ocasiones. Como consecuencia, Dios prometió arrancar el reino de Salomón, aunque no durante su vida, por respeto a David. En lugar de ello, el reino sería tomado de la mano de su hijo, excepto por una tribu, por amor a David y a Jerusalén. Los errores de Salomón trajeron adversidad a sus últimos años, con Dios levantando enemigos como Hadad el Edomita y Rezón, hijo de Eliada, quienes se convirtieron en amenazas significativas para su reinado. Estos adversarios simbolizaban las consecuencias de los actos de Salomón
y el comienzo de la división del reino, que una vez fue unificado bajo su gobierno y el de su padre David. En la época del reinado de Salomón, un adversario formidable surgió en la figura de Rezón, quien se convirtió en una fuente constante de tribulación para Israel, añadiendo a las dificultades previamente impuestas por Hadad. Rezón, el soberano de Aram, perpetuó una enemistad implacable contra Israel. En un desarrollo paralelo, Jeroboam, el hijo de Nebat y un prominente oficial al servicio de Salomón, nacido en la tribu de Efraín y descendiente de una viuda conocida como Zerúa, inició una insurrección contra el rey. La crónica bíblica sobre la vida de Salomón se concluye en 1 Reyes 11, 41-43, donde se señala que los demás eventos de su mandato y las expresiones de su sabiduría están meticulosamente documentados en el libro de los Anales de Salomón. Después de un gobierno de 4 décadas en Jerusalén, gobernando sobre todo Israel, Salomón falleció y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, dejando su legado en manos de su hijo Roboam. A Salomón se le atribuyen textos sagrados como el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Es concebible que, hacia el final de sus días, Salomón reflexionara sobre cómo su administración había caído en la decadencia moral y la idolatría, contemplando su inminente muerte y el juicio divino sobre lo que él consideraba una vida vanidosa y sin propósito. El libro de Eclesiastés revela la inutilidad de la existencia bajo el sol, cuando se carece de una relación con el Creador. Salomón expone en esta obra sus vanos intentos de encontrar la felicidad, desde la búsqueda del saber hasta la indulgencia en el placer y la diversión, llegando a la conclusión de que todo es vanidad sin un lazo auténtico con Dios. Además, Salomón experimentó la riqueza y el lujo en extremo, pero descubrió que ni siquiera el más grande de los excesos podía garantizar la felicidad. En Eclesiastés, comparte cómo trató de encontrar alivio en el vino y en la realización de proyectos grandiosos, solo para determinar al final que todo le parecía vanidad y una persecución inútil. Su historia nos sirve como una advertencia para no sucumbir a las tentaciones y deseos mundanos que nos alejan de Dios. Que tengamos la sabiduría para reconocer los peligros del pecado y la fortaleza para resistir las tentaciones, y que la historia de Salomón nos inspire a buscar la verdadera felicidad y satisfacción en Dios, llevando una vida que refleje su gloria y amor. Amén. ¿Y tú? ¿Llegaste a imaginar que parte de la vida del rey Salomón fue así? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios que lo estaremos leyendo a la brevedad posible. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.